Hola, ¿qué tal? Yo soy Aurora Drigos y te doy la más cordial bienvenida a nuestra tercera temporada de Lo que te acomoda. ¿Sabías que aplicar la perspectiva de género en la práctica jurídica no solo mejora el acceso a la justicia para las mujeres, sino que también cambia la forma en que entendemos y prevenimos la violencia de género? En este episodio, tenemos el honor de recibir a Ana Edith Ortiz Martínez, una abogada apasionada y orgullosamente oaxaqueña con raíces en la Sierra Norte. Con una licenciatura y maestría en Derecho Procesal Penal y Juicios Orales, Ana se ha especializado en la lucha contra la violencia sexual y la implementación de protocolos para prevenir el hostigamiento y acoso sexual. Además de su destacada trayectoria en el ámbito jurídico, ha sido asesora en la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, donde lideró la creación de un protocolo clave para la administración pública. No te pierdas esta conversación profunda y esclarecedora con una experta comprometida en hacer una diferencia. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que te acomoda. El día de hoy tenemos a nuestra querida Ana, quien nos viene a platicar de un tema súper interesante, así que no te lo pierdas. Bienvenida a nuestro podcast. Hola Aurora, muy buen día. Hola a todas y a todos quienes nos ven y nos escuchan por este medio. Gusto enorme de estar aquí contigo y muchísimas gracias por la invitación. Deseo que el tema que vamos a abordar sea de su interés. Estamos muy contentos, pero antes de comenzar con nuestro tema, Ana, platícanos un poquito acerca de tu trayectoria profesional, cómo llegaste a especializarte en la prevención y la atención de la violencia de género. Bueno, pues tengo que decirlo así como es la esencia del tema además, pues me encontré en una situación de hostigamiento cuando yo tenía 21, 22 años de edad, estaba yo haciendo unas prácticas profesionales y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Hoy lo tomo como parte de un propósito de vida y entiendo que todas las cosas que nos suceden, pues siempre son precisamente para esto, ¿no? A veces no queremos o no nos sucede como quisiéramos, pero es parte de un aprendizaje y bueno, ese fue el mío. No sé si más adelante vamos a ahondar en esto o quieres que te cuente un poquito más. Sí, cuéntanos un poquito acerca de cómo fue este desarrollo, esta dinámica. Bueno, lamento mucho que hayas tenido que pasar por esto, pero creo que es un tema bien importante y bien relevante para nuestras audiencias, sobre todo audiencias que ya empiezan a entrar también al ámbito laboral, jóvenes Sí. que tienen a lo mejor ese tipo de problemáticas en el trabajo, pero sí nos gustaría que nos comentaras un poquito más a detalle cómo fue este proceso que llegaste a especializarte justamente en este tema. Claro, con muchísimo gusto. Pues bueno, mira, ¿qué te cuento? En realidad, sí es verdad que las violencias, cualquier tipo de violencia puede ir en aumento, que puede ser medible, esa es una realidad, pero de manera muy particular, pues me estoy especializando más en estos momentos en violencias sexuales y particularmente en acoso y hostigamiento sexual. Aquí nada más, antes de comenzar con mi breve historia acerca de esto, decir que al día de hoy es un gran aliciente porque al día de hoy este tipo de delitos sexuales ya vienen contemplados en nuestro Código Penal del Estado de Oaxaca y ya son un delito, ¿no? Nuestro código contempla dentro de este capítulo, se podría decir, al abuso, al hostigamiento sexual, acoso sexual, estupro, violación y una buena noticia porque también ya está contemplando lo que es el ciberacoso. Entonces, bueno, dicho esto, contarte que ya como te decía, es medible, o sea, va en aumento y desafortunadamente en varios de los casos pudiera terminar en una tragedia que es el feminicidio. En mi caso no fue así, gracias a la vida, al universo, al propósito que tengo, pero sí tuvo unas características muy particulares y muy peculiares en cuanto a que pudiera ser medible. Todo inició con una taza de café. Pues una taza de café estuvo a punto de, pues así, arruinar lo que es mi vida profesional y mi vida personal. Como no acepté la taza de café, entonces ya empezaba como el asunto de invitaciones más directas, ¿no? De llamarme a entregar cuentas, se decía en ese momento y en el ámbito en el que yo me desempeñaba, de
ciertos asuntos o expedientes, ¿no? Que llevaba la institución. Eh, después de eso, el asunto era ya que la persona me empezaba a buscar en espacios muy específicos y aprovechaba como los momentos en los que yo estuviera pues sola, ¿no? Buscaba esos espacios, esos lugares. Entonces, pues bueno, buscaba estas oportunidades o estos espacios en donde yo me encontrara pues sola y pues en ese entonces, no sé si recuerdas que había unas famosas Barbies que se llamaban Bratz, ¿no? Entonces, bueno, siempre era como mi Brat, mi Brat y mi Brat, pero no solamente era eso, o sea, era mi Brat favorita, ¿no? Entonces, regularmente, en el 99.9% de los casos, sí sabemos, o sea, sí sabemos que son personas que no solamente lo hacen acosan u hostigan hacia una sola persona y sí sabemos si hay testigos activos y pasivos que sí saben que esa persona hostiga o acosa, ¿no? Entonces, bueno, hoy ya lo comprendo, o sea, ese rollo de mi Brad, pero no solo mi Brad, sino mi Brad favorita, era porque, bueno, de ahí se desencadenaron y se supieron muchísimas otras cosas más. Después de esto, llegó ya, pues sí, la ocasión en que buscó ya el momento muy particular de tener un acercamiento físico hacia mi persona. Me tomaría un buen rato como quizá decirlo aquí de manera muy específica, pero sí llegó hasta esa parte de pues sí, el tocamiento físico y el decir palabras, ¿no? Tiene todas esas las intenciones lascivas, las palabras, el acercamiento físico. Y aquí viene también una parte muy importante y muy interesante que es el asunto del consentimiento, ¿no? Que este tipo de delitos, hoy en día considerados como delitos, pues no tienen el consentimiento de la persona de quien lo está recibiendo. Las consecuencias son muchísimas, las viví, sí, desafortunadamente, y también decir, porque en alguna ocasión una persona me decía, me preguntaba, oye, ¿por qué hasta ahorita, no? O sea, ¿por qué no lo contaste en el momento? ¿Por qué no? Ah, bueno, porque decir que las mujeres que nos encontramos en estas situaciones de acoso o hostigamiento sexual, no hablamos cuando debemos, ¿no? Hablamos cuando podemos, cuando hemos llevado, sí, una atención, un tiempo de sanación, de aceptación y de ponerle nombre, porque yo le puse nombre, imagínate, esto me pasó a los 21, 22 años, y yo le puse nombre a todo esto hace 4 años, 4 o 5 años, en el 2020, 2021, que precisamente me empecé a especializar en temas jurídicos, técnicos jurídicos con perspectiva de género y muy particularmente con acoso y hostigamiento sexual. Me gustaría, bueno, querida Ana, que nos comentaras ahorita que estás tocando este tema del acoso y el hostigamiento para todas las personas que tengan esta duda. ¿Cuál es la diferencia entre ambos conceptos? Sí, claro. Mira, para decir la diferencia, me gustaría primero también compartirles lo que es el concepto. Este es un concepto muy técnico jurídico, pero que sí vale la pena decírselos en este momento para poder hacer también la distinción. Entonces, bueno, a ver, dice, quien profiera silbidos de connotación sexual, expresiones verbales y o gestuales de carácter sexual, exhiba sus órganos sexuales a cualquier persona sin su consentimiento o realice roces o frotamiento sobre el cuerpo de la víctima en lugares públicos o privados. Esta es otra característica muy particular. A mí me pasó en un lugar privado, ¿no? O en vehículos destinados al transporte público de pasajeros, se le impondrá prisión de 3 días a 3 años y una multa de 11 a 200 veces al valor de la unidad de medida y actualización. Esto viene definido en nuestro Código Penal como acoso sexual. Y como hostigamiento sexual, dice, comete el delito de hostigamiento sexual el que valiéndose de su posición jerárquica o de poder derivada de la relación laboral, docente, doméstica, religiosa, familiar
o cualquiera otra que genere subordinación, asedie a otra persona solicitándole favores o propuestas de naturaleza sexual para sí o para un tercero, o utilice lenguaje lascivo con ese fin, causando daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad. Y bueno, viene la penalidad. ¿Por qué quise leerlo a la literalidad? Porque aquí mismo viene la diferencia y la distinción. Como podemos ver, ambas son conductas muy específicas de carácter sexual, pueden ser públicas o privadas, ya te digo, lo mío fue un asunto público porque fue dentro de una institución, pero las acciones, ¿no? Las conductas, pues, fueron de manera privada. Y ¿por qué digo que fue un hostigamiento sexual? Porque la distinción esencial entre un acoso y un hostigamiento sexual es justamente la relación de poder y de jerarquía que tiene la persona que está hostigando o acosando para con la persona que está recibiendo ese acoso u hostigamiento sexual, ¿no? En el hostigamiento hay una jerarquía de poder, ¿no? Hay una jerarquía de poder y de subordinación de la persona que se encuentra en hostigamiento con quien lo está realizando. Y en el acoso no hay esa jerarquía de subordinación, ni de poder, ¿no? Se podría decir que es un nivel jerárquico igual. Es decir, Ana, en este caso estamos hablando de hostigamiento cuando es alguien que está arriba de ti en jerarquía, ya sea laboral o jerarquía social, ¿no? Y acoso estamos hablando de Exacto. alguien que se mantiene bajo el mismo nivel jerárquico, es decir, puede ser un compañero de trabajo, puede ser alguien que tenga estos mismos elementos parecidos a los tuyos, ¿cierto? Es correcto. En un hostigamiento, al haber esta jerarquía o posición de poder, es pues tu jefe, ¿no? Tu jefe, tu jefe inmediato, o puede ser el jefe principal, puede ser el dueño de una empresa, un director. Siempre va a haber una posición jerárquica por arriba, ¿no? Exactamente. Y sería hostigamiento cuando ya hay una Es jerarquía. alguien de otra jerarquía, ¿cierto? Entonces, me gustaría también que nos comentaras, bueno, este tema es muy relevante y quisimos traerlo también a la mesa de lo que te acomoda, porque casi no se habla tanto de estos temas. ¿Por qué tú consideras desde tu punto de vista, desde tu aprendizaje personal y profesional, que sí es importante tocar estos temas de acoso y de hostigamiento, no solamente en el entorno social, sino también en el laboral? Y para mí es muy importante porque precisamente como pudiera decirse que son acciones sutiles, ¿no? Que son acciones cotidianas que se van naturalizando. em, Considero que es importante que todas las personas podamos saber de qué manera identificarlas y poder prevenirlas, ¿no? Yo tengo un dicho que siempre he dicho que más vale prevenir que lamentar. ¿Y cómo prevengo? Pues teniendo esa información, acceso a ese tipo de información, ¿no? De una manera a lo mejor también más cotidiana, como es mi caso, ¿no? O sea, yo hoy agradezco la invitación, quizá como una profesional, porque el derecho con perspectiva de género, pero hoy también estoy hablando como una mujer, ¿no? Como mujer, como Ana, como una ciudadana que se encontró en algún momento de su vida en esta situación y que nunca me imaginé que me iba a llevar pues a especializarme en todo esto. Entonces, por eso considero que es importante para que nuestras nuevas generaciones o mujeres de mi edad o más grandes, porque no hay una edad específica para que nos podamos encontrar en un acoso o en un hostigamiento sexual, podamos poder identificar, prevenir y atender. ¿Cuáles son las señales más comunes que te has encontrado de que una persona está siendo hostigada o está siendo acosada socialmente o laboralmente? ¿Cuáles son estas señales y qué tipo de conductas constituyen este acoso tanto social, acoso sexual social y acoso sexual laboral? Porque digo, como tú dices, hay algunas que pasan desapercibidas, pero están ahí presentes de alguna manera, hay señales claras. Sí, claro. Bueno, mira, hay precisamente conductas de carácter físico, hay conductas de carácter verbal y hay conductas de carácter no verbal, ¿no? Por ejemplo, conductas de carácter verbal, pues es las que
pudieran ser un poquito más visibles, pero no las logramos entender como tal, porque ya te digo, sí suele ser un asunto muy sutil y que sucede, bueno, entre comillas, porque te voy a explicar por qué no, entre quien hostiga o acosa y la persona que se encuentra en esa situación. Por ejemplo, lo que te decía yo hace un ratito, expresar invitaciones, ¿no? Expresar insinuaciones, favores o propuestas a citas o encuentros de carácter sexual. ¿Cuál es el asunto aquí? Que te digo que es un elemento, un ingrediente que es básico, que es justamente el consentimiento. Cuando a mí me invitaron a tomar la taza de café y yo dije, no, no, gracias, ahí era el momento de parar. O sea, es decir, quizá una persona o la otra persona en su sano juicio, si te estoy diciendo que no, es no. Y de aquí viene el famoso no es no. Y también, de cierta manera, un poco criticado hacia las feministas, ¿no? O sea, mi cuerpo, mi decisión. Esa es una verdad. O sea, o el otro meme o el otro dicho que de repente también molestan con eso, ¿no? De, ay, pues porque yo estoy feo no quieres y él porque está guapo. Pues es que no se trata de eso. Se trata de que con quién yo sí quiero y con quién yo no quiero que pase, ¿no? Entonces, ese es el ingrediente y la distinción. Ya te digo, cuando yo dije no, ahí tuvo que haber parado este asunto y no fue así. O sea, esa propuesta, esa invitación, tú te empiezas a dar cuenta que entonces es como dice los conceptos que te acabo de compartir, ¿no? Son expresiones que eso sí te das cuenta que ¿cómo le puedes decir? Yo, Connotación, ¿no? ¿Con qué intención claro. exactamente, ¿no? Y dice sin su consentimiento, porque si yo estoy diciendo que no, ¿por qué me estás insistiendo en que yo vaya por un café y un café y un café? Bueno, entonces está este rollo, ¿no? De expresar las invitaciones. Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona. En mi caso, que es pues el ejemplo más práctico que yo puedo tener y compartir en este momento, pues esos piropos, ¿no? O sea, no porque existieran las Barbies Bratz significaba que a mí me gustara o me gustaba que me dijera Brat, ¿no? O como de repente también este tipo de comentarios de, yo recuerdo que estuve casi toda mi carrera, la pasé ahí haciendo prácticas profesionales. Entonces, quizá en un tiempo yo dejé de ir por motivos escolares, etcétera, universitarios, y yo estaba todavía aún más joven, ¿no? Tenía menos años de 21, 22, y cuando yo regreso a esa edad aproximada, 21, 21, 22 años, y obviamente que las características físicas de una persona y de una mujer pues cambian, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran esas expresiones? O sea, emigrar, porque te pareces una Barbie, ¿y qué hiciste en todo ese tiempo? Porque pues ya no eres, tu cuerpo no es el mismo de cuando yo te conocí a ahora. Sí me estoy explicando, yo no le estaba pidiendo una opinión de mi cuerpo, yo no le estaba diciendo, ¿cómo me veo? Sí parezco una Barbie, ¿verdad? Sí me estoy explicando. Es ese tipo de comentarios, ¿no? Piropos que tú no estás pidiendo que te digan. Porque claro, sí a las mujeres nos gusta que nos digan cómo nos vemos y que qué tal nos vemos y que si nos queda tal ropa y que voy a hacer el ejercicio porque pues me quiero ver bien, pero esa es otra cosa, ¿no? Cuando tú solicitas, cuando tú pides que alguien dé una opinión acerca de tu cuerpo o de tu vestimenta. Claro, y también depende de las opiniones, ¿no? Porque generalmente lo que estamos nosotros viendo es que van a ser opiniones o van a ser personajes a las que estamos dando ese consentimiento que tú justo mencionas. Pero ahorita que estás platicando acerca de estos efectos que podría tener también en la persona que sufre este acoso o este hostigamiento, tú que lo viviste en primera plana, en primera persona, ¿qué tipo de situaciones, tanto físicas como de salud mental, tienen las personas que sufren hostigamiento y acoso, tanto social como laboral? Ay, sí, esta es una cosa bien importante que me preguntas, es una pregunta muy, muy importante, porque sí, sí hay consecuencias. Mira, hay consecuencias desde las más leves, ¿no? Que pudieras decir,
hasta consecuencias muy graves. Hay una que a mí me impacta muchísimo y que hoy yo doy gracias a Dios y a la vida que dentro de los males el menor, porque obviamente que tiene que ver todo este concepto del contexto que nos rodea a las mujeres. O sea, todas las mujeres nos podemos encontrar en alguna situación de este tipo, ya sea acoso y hostigamiento, pero obviamente que no todas lo vamos a vivir de la misma manera dependiendo de tu contexto. Ya te digo, yo hoy estoy muy agradecida porque pude decir que quizá de los males el menor, pero sí hubo un asunto ahí muy duro, que en mi caso sí me pasó, que fue la renuncia forzada. ¿Por qué dije al inicio que un café, o sea, que el no haber aceptado la invitación a tomar un café estuvo a punto de arruinar mi vida personal y mi vida profesional? Porque yo, cuando ya explotó la bomba y esto llegó a su nivel que te digo que ya hubo contacto físico, ya hubo palabras de connotación lasciva y sexual aquí en mi oído, bueno, pues entonces, ¿qué es lo primero que tú haces y decides? Nunca jamás volver a poner un pie en ese lugar. Cuando, te digo, cuando dentro de toda tu nube, confusión, que no sabes qué es lo que está pasando, decides eso. Porque hay otra consecuencia bien dura. O sea, yo te estoy diciendo, yo quizá me dije, renuncia forzada, me voy, ¿no? Con la esperanza, porque yo estaba ahí con la esperanza de tener un trabajo, de tener un contrato, de tener, etcétera, 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 con lo que todas las personas jóvenes a esa edad deseamos. Yo iba en cuarto año de la universidad, o sea, ya me faltaba nada para terminar. ¿Y qué es lo que tú deseas? Pues Bueno, en ese momento era estar en esa institución. Y fíjate que aquí, esta es otra cosa que yo he aprendido, que cuando una cosa no es para ti, no es para ti, porque si yo me hubiera quedado ahí, además de haber pasado por esa situación, o que no me hubiera pasado esa situación, seguramente yo estaría ahí, pero quizá, muy seguramente también, yo no estaría ahorita compartiendo contigo y con todas las personas que nos escuchan y nos ven este tema. Entonces, para mí, la consecuencia, renuncia forzada, pero hay una consecuencia bien dura, que se llama síndrome de Estocolmo. Este síndrome de Estocolmo está bien duro, es a un nivel muy psíquico, muy psicológico, porque resulta que la persona que se encuentra en esa situación de acoso y hostigamiento sexual desarrolla una empatía, o sea, pero una empatía tan fuerte como mecanismo de defensa con su violentador o con el acosador o hostigador sexual, que en este mecanismo de defensa, yo no soy experta en psicología, yo te estoy diciendo una generalidad de lo que debo de saber, que le da la razón o lo defiende, sí me estoy explicando, pero esto es como un mecanismo de autodefensa, ¿no? Y entonces a lo mejor pudiera ser, porque sí sucede, ya te digo, sí, todo el mundo sabe quién es el que hace las bromitas sexuales, con connotación sexual, etcétera, pero muchas veces no se dice por temor y X y Z. Pero lo hace como un mecanismo de defensa y a lo mejor le puede decir, es que tú estás pasando por esto y te está sucediendo y ella no. Y en cambio defiende a esa persona. Si me estoy explicando, es una cosa bien dura. Pero se hace como un mecanismo de defensa, pero no te das cuenta y tú puedes pasarte la vida entera recibiendo ese tipo de violencia o cualquier otra, pero ya es un asunto, ya te digo, muy psicológico. Por eso es que a veces es muy fácil criticar a las mujeres que no o que se encuentran en este o en cualquier otro tipo de violencia, que dicen, bueno, pues es que a ella le gusta estar ahí, ¿no? Porque ya le hemos querido ayudar, porque ya le dijimos, y la sacamos y vuelve, y la sacamos y vuelve, sí, pero es que este es un asunto ya muy psicológico que no podríamos entender. Entonces, esta consecuencia, y en este caso particular de acoso y hostigamiento, el síndrome de Estocolmo es una cosa bien dura. Está el otro, que es el síndrome de burnout, cuando es en un ámbito laboral, ¿no? O sea, explotas, así como literalmente sería la traducción de ese inglés al español, burnout, ¿no? O sea,
explotas, estás en un constante estrés y de alertamiento, ¿no? O sea, todo el tiempo tu cuerpo, tu mente, todo está alerta. Ese también es otra consecuencia muy dura. Dentro de las leves, vuelvo otra vez a las leves, ya te digo, están las renuncias forzadas, está el ausentismo. Me pasó porque yo ya no quería ir. ¿Sí me estoy explicando? Entonces yo, antes de decidir dejar ir, de renunciar, se podría decir por ponerle nombre, ya no ir definitivamente, yo me daba cuenta que yo empezaba a faltar y no me gustaba. Y buscaba cualquier pretexto para decir, no, hoy no, hoy no, hoy no. Hoy, obviamente, después de 20 años, comprendo perfectamente por qué pasaba. En ese momento simplemente era el asunto de no sentirme cómodo de decir, hoy no voy y no voy. Claro. Y en este sentido, Ana, me gustaría que nos platicaras eh, qué tipo de una persona que ya se siente acosada, por ejemplo, en su ámbito laboral, cómo puede documentar y denunciar estos casos de manera segura, porque como bien lo comentabas hace un momento, son pequeñas cosas, pequeños detalles, no es tan abierto a nivel, por ejemplo, de una violencia. ¿Cómo le hace una persona que ya tiene este problema, que tiene hostigamiento o acoso dentro de su área laboral para poder hacer la denuncia? Sí, fíjate que esto es bien importante y creo que es otro de los objetivos bien importantes de estar aquí contigo, Aurora, porque es precisamente yo, después de todo lo vivido, de todo lo que sucedió, de todo lo estudiado, de haberle puesto nombre a lo que me pasó hace 20 años, entendí que en todas las instituciones, sean públicas o privadas, o sea, sector público, sector empresarial, es importante que en estos sectores se cuenten con departamentos especializados precisamente para la atención a mujeres en esta situación, ya sea acoso, hostigamiento sexual y o laboral. Es decir, las empresas, es importante que las empresas, las instituciones cuenten con estos departamentos, cuenten con mecanismos de protección. ¿Yo qué podría decirte? ¿Cómo documentar? Sinceramente es una cosa que no pudieras hacerlo. O sea, en ese momento yo pudiera decirte que yo lo estoy documentando después de 15 años, ¿no? Ya te digo, hace 5 que me empecé a especializar ya particularmente en acoso y hostigamiento sexual, pero no, en el momento no podrías documentarlo. Es más, quizá ni siquiera te das cuenta, pero siempre va a pasar una cosa porque como va en aumento, que ya te hace decir, ya, ¿no? Y sí hay una transgresión. Como va en aumento, claro que hay una transgresión que llega a la parte física, auditiva, visual, en donde tú ya dices, no, o sea, ya me siento incómoda. Y esto se llama así. Lo ideal es que esa persona acudiera a... hay unas figuras dentro de los mecanismos de protección para estos casos que se llaman de primer contacto, ¿no? Que son personas o ya te digo, departamentos que se les denomina de primer contacto para que pudiéramos ir, ¿no? Y de manera segura denunciar. Estas figuras de primer contacto pueden llamarse, puede ser una sola persona, que le puedes llamar consejera jurídica o consejera, nada más, persona consejera. Puede que haya un departamento que se llame unidad de género, ¿no? Ujú. O puede que exista un comité, ¿no? Un comité para atención a casos de violencias, puede ser cualquier tipo de violencia, puede ser particularizado para estas violencias sexuales, etcétera. Pero sí tendría que haber por lo menos estas tres figuras o una de estas tres figuras dentro de una institución, te digo, ya sea público o privada, para que las personas que nos encontremos en estos casos podamos ir. Yo te estoy hablando que hace 20 años esto no existía, pero ni de broma, Claro. ¿no? Claro, ahora que estás tocando este tema de las medidas que deben de tomar las empresas en el ámbito laboral, sé que también en una plática previa que tuvimos, pudimos comentar acerca de que te dedicas a la generación y a la creación de este tipo de manuales de implementación para tomar estas medidas. ¿Qué nos puedes platicar sobre todo por qué debería una empresa o una institución pública tenerlos ya contemplados dentro de su normativa general de trabajo?
Y de hecho, fíjate que sí, sí hay normativa, muy específica, que justo eso sí estoy documentando y me estoy actualizando precisamente. Sí hay una normativa que, pues sí, así literal, obliga a las instituciones públicas o privadas de contar con estos mecanismos. Em, Perdón, si me repites la pregunta. Claro que sí. Por qué crees que es evidente o que hace falta también en algunos momentos que las empresas sí tengan un manual para prevenir el acoso y el hostigamiento laboral o que tengan la manera o los pasos en cómo llevarlo de manera adecuada? Y Sí, obviamente, pues poder visualizar a atender. la víctima. Bueno, es lo que yo te comentaba hace un momento. Yo siempre digo que es mejor prevenir que lamentar. Entonces, si tú como empresa ya cuentas con un mecanismo que te dice dónde, cómo, con quién, a qué hora ir cuando se presente este tipo de situaciones, súper. Sí me estoy explicando en la parte de la atención y en la parte de la prevención, a ti como empresa, obviamente que te beneficia porque al tú hacer campañas de difusión o de divulgación de qué es el acoso, qué es el hostigamiento, cómo lo detecto, a dónde puedo ir, ¿sí me explico? Entonces, esto obviamente que te va a dar un plus porque tú entonces ya estás, te estás anticipando con capacitar y darle información a tu plantilla laboral, administrativa, directiva, como lo manejen, de darle este conocimiento para prevenir y decirle, si tú acosas o si tú hostigas, hay una consecuencia y puede ser desde una consecuencia administrativa aquí dentro de mi empresa o de mi institución hasta una consecuencia penal, que es como lo que te acababa de compartir de los conceptos que vienen en nuestro Código Penal para el Estado de Oaxaca y ya tiene una sanción privativa de la libertad. ¿Qué Entonces, por responsabilidad, eso es importante. Ana, me gustaría mucho volver a recalcar esta parte que justo nos acabas de comentar? ¿Qué responsabilidad consideras dentro también de la ley y dentro también de las instituciones o empresas que tienen los líderes, los supervisores y los compañeros y compañeras de trabajo para el manejo y la prevención de este acoso o hostigamiento laboral? Responsabilidad. Híjole, esa sí es una pregunta un poco dura, y directa, porque al día de hoy quizá no haya una sanción penal o coercitiva, como le llamamos de manera técnica, para las personas o empresas que no cuentan con este tipo de mecanismos, ¿no? No lo hay. Puede quizá haber una sanción em, de exhorto. O sea, puede que haya un exhorto a nivel Estado, ¿no? Que el Estado te diga, oye, fulanito o fulanita de tal institución, empresa, es importante que tú cuentes con esto, ¿no? Como pudiese yo decir que al día de hoy solamente existen recomendaciones Ok. para líderes o titulares o encargados, ¿no? Directamente de una institución o de una empresa, pero una responsabilidad penal como tal, ¿no? Es decir, o sea, una sanción, eh, si tú no cumples con esto, pues no la hay, desafortunadamente, pero yo creo que por eso hoy estoy aquí. A lo mejor es un granito de arena el que yo estoy aportando en este día aquí contigo, pero estoy segura que si impacto a una sola persona, a una sola empresa, em, para mí va a ser demasiado, ¿no? Poder concientizar. Más bien creo que ahorita seguimos en esa etapa de la concientización acerca de la importancia más que de la sanción a quien no tenga o cuente con estos mecanismos o protocolos, porque así se llama precisamente protocolo para prevenir, atender y sancionar el acoso y el hostigamiento sexual. En el caso, por ejemplo, de este protocolo que existe, que algunas empresas ya están implementando, que algunas instituciones ya están implementando, aparte del protocolo, ¿hay algún otro recurso o apoyo para quienes quieran conocer un poquito más del acoso y el hostigamiento laboral y lo puedan aplicar ya sea en sus empresas o instituciones? ¿Hay algún otro tipo de material que nos puedas recomendar? Algún otro tipo. Fíjate que hay un libro muy interesante que a lo mejor pudiera yo en algún ratito mandarte exactamente los títulos, pero sí hay un libro que se llama Violencias de Género.
Y creo que ahí parte mucha información, lectura. O sea, en realidad lo que tenemos que hacer es comenzar a interesarnos en estos temas de las violencias de género en contra de las mujeres, ¿no? Y en mi caso, en particular, que en estos tiempos de mi vida me estoy particularizando y especializando más en acoso y hostigamiento sexual y o laboral, es acercarnos también a las instituciones públicas gubernamentales que existen, ¿no? Como la Secretaría de las Mujeres, como algunos centros, ¿no? De atención a mujeres víctimas. O sea, sí hay bastantes lugares, a lo mejor quizá a la fiscalía, saber que contamos también con una fiscalía general del Estado especializada en atención a mujeres víctimas de violencia de género. O sea, ya te digo, estar como muy interesados más bien en comenzar a saber de esta temática. Claro que sí. Perfecto, Ana. La verdad es que nos quedamos con este mensaje bien interesante de poder conocer, de poder involucrarnos en lo que está pasando, sobre todo ahorita en temas de acoso y hostigamiento social, pero también laboral, ¿no? Que creo que es un tema que por ahí se ha dejado de alguna manera un poco como en lo chistoso o en lo gracioso del compañero o del jefe, o compañera o jefa, que de repente de alguna manera lo vemos hasta normalizado. Eh, para concluir con nuestro podcast, me gustaría que nos platicaras algún mensaje que te gustaría dar a todos nuestros oyentes sobre la importancia y la relevancia que tiene crear un ambiente laboral seguro y respetuoso y claro con consentimiento. Y cómo no, con muchísimo gusto. Aurora, digo, se me fue como agua el tiempo, pero bueno, este mensaje que yo quiero decir es primeramente un poco técnico, o sea, decir que es bien importante establecer vías e instancias competentes para orientar y brindar un acompañamiento especializado a la o las mujeres en situación de hostigamiento sexual y o acoso sexual. Es muy importante también contar con acciones específicas de prevención, atención, sensibilización y formación especializada en hostigamiento y acoso sexual y o laboral. Es muy importante también contar con medidas de protección y es muy importante también priorizar la no revictimización, ¿no? Y la actuación de las autoridades, ya sean institucionales, educativas, empresariales, con varios principios que tendrían que contener sus mecanismos. Voy a decir dos nada más porque son muchísimos, pero son dos los que a mí me parecen muy importantes y que no tienen que faltar en estos mecanismos de protección, que es precisamente la credibilidad del dicho de la o las mujeres en esta situación de violencia, hostigamiento sexual y o acoso sexual. Y la presunción de inocencia, porque hablando jurídicamente y con tecnicismos, con estos dos principios tú vas a proteger a la mujer que se encuentra en esa situación de acoso o hostigamiento, es decir, tú le vas a creer lo que la o las mujeres te están diciendo. No vas a perder nada si al final, porque ahora también viene esta parte de, ay, pero es que ahora las mujeres también acosan y hostigan y qué tal que no es verdad y mientras ya se efectuó, permíteme. Quizá no pierdas nada cuando no es verdad, pero perderías demasiado cuando sí lo es. ¿Me estoy explicando? Entonces, hay un principio que es el de credibilidad de dicho lado las mujeres y es decir, por eso aquí viene ahora el famoso de yo te creo, ¿no? Si has escuchado este eslogan de yo te creo, porque es un principio fundamental para este tipo de situaciones. Y viene la parte de cuando dicen, ay, pero qué tal que no es cierto, y entonces ya el hombre, ¿no? Se vio afectado, que no sé qué, no. Por eso está el otro principio, que es el principio de presunción de inocencia, que técnicamente es, yo no puedo decir que él es un acosador o un hostigador hasta que no se le haya comprobado. ¿Me estoy explicando? Y entonces ahí ya viene pues la salvaguarda pues de los derechos de cada una de las dos personas y pues este es mi mensaje, Aurora, de manera muy técnica porque pienso que es muy importante, ya te digo, cuando a mí me sucedió, que fue hace 20 años, no existía absolutamente nada de esto, ¿no? Entonces sí es importante
hoy contemos con este tipo de mecanismos y protocolos para prevenir, atender y sancionar el acoso y el hostigamiento sexual. Qué importante y qué interesante mensaje nos dejas, Ana, porque no solamente se vela, ¿no? En este sentido, por la víctima, sino también por la presunción de inocencia, ¿no? No podemos dar por hecho y cargar la balanza ni de un lado ni de otro. Y claro que este tema queda en pausa para otro siguiente episodio, porque bueno, aquí hay muchísima tela de dónde cortar. La pasamos increíble, aprendimos muchísimo, te agradecemos infinitamente el tiempo que nos has brindado para compartirnos tu pasión y también este conocimiento que definitivamente, como tú dices, aunque sea a una persona que llegue este mensaje, nos damos por bien servidas. Ana, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Por dónde te podemos contactar? Si soy una empresa, si soy una institución pública o si soy una persona que quiere saber más, generar sus protocolos de prevención de acoso y hostigamiento, ¿dónde te podemos encontrar? Platícanos de tus redes sociales, ¿dónde podemos verte? Muchísimas gracias. Pues mira, estoy en Facebook. En Facebook tengo 2 páginas. Ahí me pueden encontrar. Estoy con mi nombre completo, Ana Edith Ortiz Martínez. Así me encuentran. Y estoy también en Instagram. En Instagram estoy con anaedith.ortizmartinez.1. Y también me encuentro en, bueno, es que ahora es el famoso Threads. Si has escuchado del Threads, ahí también estoy así, anaedith.ortizmartinez.1. Y también me encuentro en, ¿cómo se llama? Que antes era el Twitter, pero ahora es X, ¿no? Sí, X. Ok, bueno, ahí estoy como @AnaOrti 97391422. Súper, muchas gracias, Ana. La verdad es que no dejen de seguirle a Ana en sus redes sociales y si por ahí tienen algún tema que quisieran plantearle, algún protocolo que quisieran llevar a sus empresas o que quisieran a lo mejor retomar algún tema de lo que nos estaba platicando, porque también Ana da capacitaciones, da conferencias, Conferencias, sí, sí. habla de todos estos temas que parecen bastante sutiles en la vida cotidiana, pero realmente son muy relevantes y muy importantes para el tiempo social que estamos viviendo. Así que no dejen de seguirlas, contáctenla por ahí, porque la verdad tiene muchísima información, no solamente de este tema que es su fuerte, sino también de temas de perspectiva de género en el ámbito del derecho. Síganla, por favor, en todas sus redes sociales. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio de Lo que te acomoda. Te agradecemos mucho la oportunidad y la facilidad también de compartir este conocimiento con toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias también a ti, querida Aurora. Es un gusto estar aquí contigo, con todas y todos quienes nos están viendo y escuchando. Así que espero que no sea la primera ni la última vez en poder acompañarles. Claro que sí, así será. Agradecemos también el habernos escuchado otro podcast lunes con lunes en nuestro podcast de Lo que te acomoda. No te pierdas próximamente más información con especialistas en la materia. Nos estamos viendo la siguiente semana. ¿Te gustó este podcast? No dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Aurora Drigos y en Instagram como Drigos Consultoría. Nos vemos en nuestros siguientes episodios.